Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios, te doy gracias en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, tu Hijo amado, por este tiempo que tú nos brindas, Dios amado. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, tu misericordia con la cual siempre te haces presente en cada uno de nosotros. Pedimos en esta hora, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, que estemos dispuestos cual buena tierra, Señor, a esperar la semilla tuya, para que en tu tiempo, Señor, dé a fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Estamos ante ti, Señor. En el nombre de Jesús, ministranos en esta hora. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Estamos en culto misionero. Si hablamos de misionero, pues hablamos de un gran misionero que se llama Jesús. Hablar de misión, podemos hablar de alguien que tiene una responsabilidad por hacer o por ejecutar, de alguien que tiene una comisión que realizar, de alguien a quien se le asigna o se le asignó una tarea, y que el que recibe esta comisión o esta misión tiene que ir a cumplirla. Amén. Un poco más podríamos estar hablando incluso hasta de un soldado que no puede decir no, solo puede decir a la orden. ¿Ve? Un misionero, alguien que tiene una misión que cumplir. Ciertamente Jesús desde los cielos descendió aquí a la tierra con una misión. Y la misión de Jesús es reconciliarnos a todos los hombres, reconciliarnos con el Padre. Una misión. Había que pagar un precio y Él lo pagó en el Calvario con su propia sangre. Y nos abrió un camino con amplia y franca entrada al trono de la gracia, a la cual ya nosotros en sí, los que estamos en este lugar y hemos conocido al Señor, no deberíamos de tener objeción alguna para acceder, como dijo Pablo, a ese trono de gracia, sino que como hijos de Dios entremos confiadamente. Amén. Entremos confiadamente. Pero, sin embargo, el Señor no llega a nuestras vidas solamente para como hijos nosotros podamos entrar en esa comunión con Dios en un factor personal o un poquito más hasta familiar, sino que Él vino a levantar un pueblo, Él vino a levantar una iglesia, Él vino a levantar una asamblea, que es la reunión de hombres, mujeres que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es un pueblo que ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios. La iglesia es un pueblo separado de este mundo, pero dedicado a Dios. La iglesia es un pueblo que ha comprendido, que ha entendido, que fue llamado para ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene una comisión. Y Jesús, como dije, Él cumplió su labor. Sin embargo, aquel que en su momento dijera a sus discípulos: yo soy la luz del mundo,
antes de partir también enseñó a sus discípulos diciéndoles: vosotros sois la luz del mundo. A veces pensamos que la luz del mundo es Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Jesús, la luz del mundo. Pero Jesús levantó un pueblo, te levantó a ti. Y te asignó una misión: ser tú la luz del mundo. No se comisiona a todos. Te adoramos, precioso Dios. Pero sin embargo, todos son llamados. Poderoso Jesús. Son comisionados aquellos que se acercan a Jesús con el desinterés. Te adoramos. La Biblia dice que a Jesús le seguían muchísimas personas. Miles de personas venían a Jesús. Jesús en cierta oportunidad tuvo que reprender a un grupo y decirle: vosotros no me buscáis por la palabra, vosotros me buscáis por los panes y los peces. Sin embargo, hubo un grupo que se acercó mucho más a Jesús. Hubo un grupo que entendió la visión de Jesús. Adoramos, bendito Dios. La Biblia en Lucas 10 describe que fue un grupo de 70, por ejemplo, a los cuales el Señor los comisionó y los envió de 2 en 2 y le dijo: vayan por todo pueblo, vayan por toda ciudad, prediquen la palabra, pongan manos sobre los enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, etcétera, etcétera. Y el Señor estaba con ellos. Bendito Rey. Fue un grupo que creyó, un grupo de 70. De los 70 incluso hubo otro grupo de 12 dentro de los 70 que estuvieron incluso mucho más íntimos con el Señor, los llamados 12 apóstoles. Bendito Dios. A los cuales el Señor, luego de habiendo resucitado de entre los muertos, se le apareció como 40 días para fortalecerlos, para animarlos, porque después de la prueba uno necesita fortaleza. Después de un momento difícil uno necesita que lo animen, ¿verdad que sí? Después de un momento triste que tú puedes estar pasando, tú necesitas a alguien que te diga: adelante, ya pasó la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Hay que seguir hacia adelante. El Señor mismo se apareció a ellos y 40 días estuvo con ellos para fortalecerlos, para animarlos y comisionarlos y asignarles una misión. La iglesia en sí es un pueblo misionero. Déjeme decirle así: la iglesia como tal es un pueblo misionero. Así es, amén. La iglesia tiene que ser misionera. Maravilloso Dios. Si alguno no entiende eso, piense. Hoy en la mañana hablamos que el mejor lugar donde hay que usar el cerebro, ¿dónde es? Dígalo fuerte. La iglesia. Te alabamos, poderoso Dios. Y como hablamos, claro que hay mucha gente que usa más el cerebro afuera y en las cosas que les conviene. Si va a comprar y le están quitando un euro, rápidamente el cerebro actúa y dice: me falta un euro. Amén. Rapidísimo, su cerebro es como una calculadora, rápido. Y qué triste es llegar a una iglesia y lo primero que hacer es dormirse. Santo Dios, poderoso Jesús. Se adormece el alma, se adormece el cerebro, se adormece todo. Cuando las Escrituras nos enseñan que tenemos que ser como la iglesia de Berea, que era una iglesia que estaba atenta, siempre despierta y que discernía entre lo que se le estaba predicando, Te adoramos, poderoso Dios. que ponía en balanza lo que se le estaba dando, si es correcto o no era correcto. Jesús mismo lo enseñó así. Jesús dijo: vosotros que me escucháis, juzgad vosotros mismos si la doctrina que les estoy hablando viene de arriba o es de los hombres. Juzguen ustedes. ¿Y cómo vas a juzgar? ¿Cómo vamos a juzgar, iglesia, el mensaje si dormimos? Te alabamos. ¿Cómo vamos a juzgar, iglesia, si no usamos el cerebro? ¿Cómo vamos a juzgar, iglesia, el mensaje si estamos ahí sentados y pensando en otras cosas? ¿En qué dejé la olla que dejé? ¿Qué voy a cocinar después? ¿Qué vamos a estar haciendo? Te adoramos, poderoso. Si usted viene a la iglesia es porque ha separado un tiempo para el Señor. A su nombre, gloria. Muchos son los llamados, dijo el Señor, y pocos los escogidos. Maravilloso. Si nosotros vamos a Marcos 16, verso 15. Voy a separar esto aquí. Gracias, Señor. Marcos 16, 15. Amén. Amén. Bien. La gran comisión, misión. Marcos 16, 15 dice así. Ahí.
Gloria a Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar. Diga, predicar. O sea, el primer punto que tenemos que entender nosotros en la misión, que es que Dios me llamó a ¿qué? A predicar. Es el mensaje que el Señor da a los que se afirman, se han juntado más a Él. Óigame, y son llamados sus discípulos, a los que llamó el Señor sus apóstoles, a los que representan la misma iglesia, a los que representan la asamblea de Dios, a los que representan al cuerpo de Cristo. El primer mensaje de esa misión es predicar. La palabra predicar habla de proclamar. Maravilloso Jesús. Habla de expresar a voces. ¿Qué cosa va a predicar? El mensaje del evangelio. Amén. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Hay que hablarlo. La iglesia es un pueblo que habla el mensaje. Atento, la iglesia es un pueblo que habla el mensaje. Con esto usted vea, amado hermano y hermana, si es iglesia o no. Te adoramos, poderoso Rey. Escuchen bien. No estoy acá para ofender a nadie, yo no. Pero cuando nos miramos a la palabra de Dios y nos miramos en el espejo, nos sentimos ofendidos. Bendito Dios. Alguien dijo, la verdad ofende. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted qué dice? Santo Dios. La verdad ofende. Yo mismo me miro en el espejo de la palabra y salgo ofendido. Pero la ofensa es ¿para qué? ¿Para Dios machacarme? No, es para hacerme bien. Dios me confronta, Dios me hace ver, Dios me hace entender que algo no es correcto, algo no está bien. Yo tengo que mirarme, como dijo Pablo, es pues Jesús la imagen misma de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo que mirar en Jesús. Pablo enseñó que yo tengo que caminar, estoy llamado a crecer según el modelo de ¿quién? De Jesús. Jesús es mi modelo. Te alabamos. Bendito Y cuando yo me miro en mi modelo me doy cuenta que algo me falta. Que Jesús hizo esto, yo no hice. Pero estoy llamado a ¿qué? A resarcirme. Estoy llamado a corregir. Maravilloso Dios. El Señor reunió a los discípulos y antes de partir le dijo, ir por todo el mundo y predicar. Así que el primer punto que la iglesia como misionera tiene que ser es predicar. Predicar, 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 predicar. Si tú eres cristiano, cristiana, y de verdad el Señor ha resplandecido en tu vida, tú tienes que predicar. Alabamos. Tienes que proclamar, tienes que anunciar con quien te encuentras, tienes que, orando a Dios, hablar de aquel que extendió su mano para ayudarte a ti. De aquel que te rescató de las tinieblas y luego te trasladó a su luz admirable. Esa es la iglesia. La iglesia no es callada, la iglesia es un pueblo que predica. Esto no es tarea solamente del pastor, entonces el pastor solo es iglesia. Te adoramos, poderoso Dios. Eso no es tarea de 2 o 4, entonces esos 2 o 4 son iglesia. La iglesia está llamada a predicar. Esta es la gran comisión a la iglesia. Que vayan y prediquen. Que vayan y anuncien. ¿Dónde puedo hacerlo yo? ¿Dónde podré hacerlo yo? Oye, si nosotros fuéramos a Hechos 1, cuando el Señor dijo a sus discípulos, no salgas de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, entonces me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Déjense cuenta que la obra de Dios siempre comienza desde un punto interior hacia el exterior. Te alabamos, poderoso Dios. Muchas veces nosotros queremos ver el exterior, queremos ver una iglesia grande, pero no queremos sembrar en una iglesia pequeña. Maravilloso Dios. La misión de la iglesia es predicar, es anunciar. Primer punto, que voy a predicar, que voy a hablar. Habla lo que Dios ha hecho por ti. Habla lo que Dios está haciendo por ti. Freddy, ¿hay mucho de qué hablar o no? Aleluya. Gloria a Jesús. Pues eso tienes que hablarlo por todos lados. Santo Dios. ¿Cuántos dicen amén todos? Todos le decimos a Freddy, amén Freddy. Amén. Sí, eso hay que decirlo por todos lados. Por todos lados.
alabamos. Porque si no lo decimos, corremos el peligro de olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén, Señor. Y si olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, corremos el peligro de que cosas mayores y peores de las que nos pasaron antes nos vuelvan otra vez. Acuérdense del paralítico Aleluya. en Bethesda, cuando el Señor lo encontró después. Ese hombre ni siquiera preguntó sobre el Señor. Y el Señor tuvo que aparecérsela a él otra vez y al final dijo: mira que ha sido sanado. Alabamos. Mira que ha sido sanado. ¿Y qué le advirtió? Vete y no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga otra cosa peor. Gloria a Dios. En otras palabras, Dios espera gratitud. Y la iglesia es un pueblo que tiene que ser, dígalo, agradecido. El pueblo más agradecido del mundo tiene que ser la iglesia. La iglesia es un pueblo agradecido. Óigame, cuando una persona está agradecida, una persona tiene una sonrisa siempre. A ver, sonríe, que Jesús le ama. Cuando una persona tiene gratitud en su corazón, está sonriente, hermano. Pero cuando una persona, en vez de gratitud, tiene resentimiento, tiene amargura, Dios mío, es como que si chupara solo limón todo el día. Pero no, gratitud. Y yo creo que los discípulos del Señor estaban agradecidos con Jesús. Por eso que el Señor con propiedad les dijo a ellos: vayan, prediquen el Evangelio. Prediquen, hablen el Evangelio, hablen las buenas nuevas que el Señor ha hecho con vosotros. Hablen. No se queden callados, hablen. ¿Cuántas tonterías la gente habla cuando se junta con usted? Amén, sí, Señor. ¿Cuántas cosas superfluas la gente habla cuando se junta con usted? Cuando usted va al trabajo, todo lo que hablan. Palabras sin sentido, palabras asquerosas. Y usted, cristiano y cristiana, no tiene que hablar. No sabe qué hablar. Poderoso Dios. Déjeme decirle que no es correcto. Porque la iglesia es un pueblo que está llamado, dígalo, a predicar, a hablar. Cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Aleluya. Bendito. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. La iglesia es un pueblo que predica. Si abrimos en Mateo 20, verso 19. Alabamos, bendito Rey. Amén. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id, Mateo 28, verso 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá ya no dice el Señor vayan y prediquen, ahora dice, por tanto, id, o sea, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Conste que en Marcos que dice vayan y ahora le dice vayan y hagan discípulos. O sea, no es solamente prediques hoy, sino que discipula. Para tú discipular a alguien, tienes que seguirlo. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, no hay discipulación si no hay seguimiento. Y esto lo tiene que hacer también el pastor. No, es la iglesia. El pastor incluido, la iglesia. Todos juntos. Llamados no solamente a predicar, sino a discipular, a hablar. Si tu testimonio caló en alguien, hazle seguimiento. Tienes una herramienta allí en tu bolsillo, en tu cartera. Herramienta que no solamente sirve para ver el Facebook o los videojuegos. Tú coges eso y mandas un mensaje. Llama a esa persona. Comunícate con esa persona, mándale un texto bíblico a esa persona, dale el seguimiento que Dios ha puesto en tu corazón, porque este es el asunto, es Dios quien pone esto en el corazón de las personas. Todo lo bueno que pueda venir en el corazón de una persona, según Filipenses 2:13 dice, es pues Dios, diga Dios.
el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce aquí. Dios es el que provoca aquí. El deseo, el querer. Él es el que provoca. Si Dios provoca las buenas intenciones en ti, pregunto, ¿dónde quedas tú? ¿Qué haces tú si Dios ha provocado eso en ti? ¿Qué más has hecho? Nada. Por algo el Señor dijo a sus discípulos, cuando hayáis hecho lo que se os ha comisionado hacer, el Señor dijo a sus discípulos, siempre digan, siervos inútiles somos. Porque lo que debimos hacer, eso hemos hecho. ¿Qué demás? Y si eso es así, pregunto, ¿dónde está tu gloria? ¿Dónde está mi gloria? ¿Dónde está nuestra gloria? No hay nada, porque todo siempre es la gloria de Dios. Porque lo que hice, no hice más que obedecer. ¿A qué? Al querer o el sentir que Dios puso en mi corazón. Simplemente fui obediente a la voz. ¿Cuánto alaban al Señor? Y yo sé que esa voz de Dios, desde el día en que tú conociste a Jesús, esa voz sigue tratando contigo. Yo sé que la voz del Espíritu Santo, desde el día en que tú llegaste a una iglesia, desde el día en que Dios se reveló a tu vida, sigue tratando contigo. Ya sea que congregues todos los días, ya sea que vengas a la iglesia los días que hay culto, o ya sea que vengas de una vez después de no sé cuánto tiempo. La voz de Dios sigue tratando contigo. Ese es Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero recuerda que Dios te llamó a ser parte de su cuerpo, a ser parte de la iglesia, parte de la asamblea. Y Dios quiere que seas un miembro activo de esa iglesia. Y cuando hablamos miembro activo, un miembro dinámico, un miembro que se mueve, un miembro que activa, un miembro que no está paralizado. Solamente un miembro activo puede entender que fue llamado no solo, como dice Marcos, a predicar, sino también a ¿qué? A discipular. Haz un seguimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hago un paréntesis. ¿Me está entendiendo? ¿Está comprendiendo ello aquí? A su nombre, gloria. Hay una necesidad imperiosa allá afuera. Y se necesitan plazas quien pueda ocuparlas. Aleluya. Hay una necesidad grande, imperiosa allá afuera. Y hoy más que nunca urgen trabajadores para ello. Hubo un tiempo en que el Señor trató con su pueblo Israel ante esta necesidad, y el propósito de Dios era que Israel fuera una nación también, que fuera lumbrera para este mundo, para las demás naciones. No cumplieron la talla. Te alabamos, bendito Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y yendo al Calvario, levanta su iglesia, a la cual comisiona predicar, discipular las buenas nuevas de salvación. Allá afuera hay muchísima gente, mucha gente esperando. Y tengo que decirlo con tristeza, pero es la verdad, que aún dentro de las iglesias hay gente que siguen esperando. Gloria a Dios, aleluya. Hoy más que nunca lo digo así. Hay gente perdida afuera porque no conocen a Dios. Y hay gente dentro de las iglesias que siguen perdidos, porque teniendo la oportunidad de conocer a Jesús no lo conocen, ni se interesan en conocerlo. Solo viven su vida religiosa
Su anhelo es calmar su conciencia. Dios no te llamó para eso. Equivocas tu rumbo, equivocas la opción de tu vida si piensas que Dios te llamó solo para sentarte. Equivocas el rumbo de tu vida, equivocas el objetivo de tu vida, equivocas el propósito de Dios para contigo. Pregunto, ¿tampoco vale la sangre de Cristo que solo te llamó para que estés sentadote? Tampoco vale la sangre de Cristo que te llamó para que vengas la vez que tú quieres. Tampoco vale la sangre de Cristo para ti. Santo Dios. La palabra dice que la salvación del alma, dijo el salmista, es de gran precio y no se lograría jamás. Dando a entender que el hombre no podía pagar por la salvación de un alma. No hay precio, no hay dinero, no hay euro, no hay libras esterlinas, no hay oro, no hay petróleo, no hay joyas, no hay piedras preciosas que puedan pagar el rescate de un alma. Santo Dios, aleluya. No había rescate, pero vino Jesús y con su sangre nos rescató a todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Es su sangre la que nos rescata, es su sangre la que nos redime. Es su sangre preciosa la que nos limpia de todo pecado. Es Dios quien apostó por nosotros. Él dio el primer paso. Pero yo no creo que Dios haya hecho todo eso por mí para luego yo quedarme sentado. Para luego yo quedarme quieto. Si me quedo así y vengo cada vez que hay culto de oración, ore por mí por trabajo, ore por mí por esto, entonces soy uno más de aquellos que seguían a Jesús por los panes y los peces. No se quede en silencio, diga gloria a Dios. Entonces soy uno más de ellos. Pero Dios todo lo que hace lo hace con propósito. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios me llamó, Dios tiene un propósito conmigo. Predicar, discipular, anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo, escribiendo a los Romanos, lo enfoca de esta manera. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Verso 13. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invoca, el que llama, el que se cobija en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre más que el nombre de Jesús en el que podamos ser salvos. Ahora bien, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos invocan el nombre del Señor? ¿Cuántos han invocado el nombre del Señor? Óigame, que invocar, que llamar, porque con el corazón se cree para justicia. Yo creo que Dios me puede salvar, pero con la boca se confiesa para salvación. Háblalo, decláralo, que lo escuche el diablo. Decláralo, no tengas vergüenza. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Óigame, si dentro de las congregaciones hay gente que le cuesta abrir la boca para invocar que Jesús es su Salvador, ¿qué podemos pensar de la gente que está afuera? Hay quienes piensan y quieren que la gente que no conoce a Dios abra su boca para que invoque el nombre de Jesús y sea salvo. Y cuando ese mismo creyente que está predicando afuera le cuesta abrir su boca para decir que Jesús es su Salvador, viene a una iglesia y está más mudo. ¿Por qué no podemos invocar el nombre del Señor? Mire lo que dice Pablo, lo mira de esta manera: al que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay un mundo que no conoce a Dios y que está llamado a invocar el nombre del Señor para recibir semejante salvación.
¿Estamos claros? Como un día nosotros invocamos el nombre del Señor, tú eres mi Salvador, ayúdame, Señor. Yo te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Pablo dice, pero esa gente, ¿cómo invocarán? Dice, verso 14, en aquel en quien no han creído. ¿Cuántos creen en el Señor? O sea, el que cree, invoca. El que cree, llama. El que cree dice Jesús, diga Jesús. El que cree invoca el nombre del Señor. Por eso hablamos en escuela bíblica. No se pierda las escuelas bíblicas. Estamos hablando acerca de Jesús. Y tenemos material para rato para hablar de Jesús en la escuela bíblica. La importancia de saber quién es Jesús para mí. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor en el cual no han creído? O sea, no saben nada de Jesús y tú quieres que invoquen a Jesús. Piensa, ¿qué es lo que van a pensar? Que Jesús es el vecino. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les prediquen? Es decir, no pueden invocar porque no creen. No creen porque aún no han oído. Y no han oído porque no hay quien les predique. Pablo decía, lo que tal es mi pensamiento, lo que yo creo, eso digo, eso hablo. Tal como creo, tal hablo. Así que la gente no pueden hablar, Jesús es mi Señor, porque aún no han creído en el Señor. Pero si usted ha creído en el Señor, usted sí puede hablar de Jesús. Así que esta es nuestra fiesta, esta es nuestra alegría, venir a la iglesia, gozarnos, saludarnos, disfrutar y todo aquí, chinos de risa por la gracia del Señor. Pero nos estamos olvidando que el Señor vino a levantar un pueblo, una iglesia, para darles una misión. Por eso decimos que la iglesia es una asamblea, es un pueblo misionero. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Predicar. ¿Cuántos dicen amén? Discipular. Queremos que los demás se conviertan al Señor. Y Pablo ve el escenario, Pablo ve de mucha gente que aún no es salva, de mucha gente que no invoca aún a Jesús. Y Pablo dice, pero ¿cómo van a invocar si no creen en Jesús? ¿Y cómo van a creer si aún no han oído de Jesús? No hay quien le haga el seguimiento, no hay quien los disipule, no hay quien les predique, no hay quien les enseñe. ¿Cómo quieres que ocurra eso? ¿Y cómo van a escuchar eso si no hay quien les predique, si no hay voluntarios que lo hagan? ¿Me sigue por aquí? No hay voluntarios que lo hagan. Por eso es que digo con propiedad, el problema no solamente está afuera, el problema está dentro de las congregaciones. El problema está en el pueblo. No pueden entender Filipenses 2:13 que las buenas intenciones las produce Dios, pero tú no te puedes quedar con las buenas intenciones, tienes que actuar. Tienes que hacer algo con ello. No, con las buenas intenciones no te vas al cielo, con las buenas intenciones te vas al infierno. Porque esas buenas intenciones te produjo Dios y tú no has hecho nada con eso. Como diciendo, Dios, yo te salvé, envié a mi hijo, su sangre fue derramada, yo desde los cielos tuve que mirar el sufrimiento de mi hijo, al ver el pecado tuyo y de la humanidad cargado sobre mi hijo, desvié mi mirada que no pude verlo y escuchar la voz de mi hijo que me dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú crees que eso no duele a un padre ver a su hijo allí que sienta el abandono de uno cuando no lo ha abandonado? Todo eso, por eso la necesidad que la iglesia despierte, que la iglesia reaccione, que el pueblo despierte, porque nadie más lo puede hacer. El de afuera no.
¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dejando sentado y claro que trabajo hay mucho, pero faltan obreros, faltan hombres y mujeres dispuestos a predicar, a discipular, a llevar este mensaje. Los lugares donde tengamos que ir, comenzando desde nuestra Jerusalén. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios, a la luz de las Escrituras, nos enseña a través de personajes que Él siempre ha levantado, hombres y mujeres con misión. No solo con visión, sino con una misión. Siempre. Por ejemplo, en su momento levantó a Moisés, y cuando llamó a Moisés, recuerde que Dios produjo el querer como el hacer, ¿no? Dios provocó en Moisés ese celo, ese deseo de mirar, de contemplar el sufrimiento de Israel en la esclavitud. Luego Moisés fue a parar al monte de Dios, allá en las montañas del Sinaí. Cuando él fue de un modo u otro cautivado, cuando vio aquella zarza que ardía y no se consumía, y él dijo, subiré al monte. Cuando él va al encuentro con Dios, Dios que todo lo sabe, diga, Dios todo lo sabe. Dios lo vio y lo llamó Moisés. Quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar en que tú estás pisando, lugar santo es. Dios le asigna una misión a Moisés de ir a libertar a su pueblo. Ahí vemos a un hombre recibiendo una misión. Bendito Dios. Para Dios asignarle esa misión, Dios le dijo primero, Moisés, quítate esa sandalia. No se presentaba un hombre neófito. Moisés había sido educado en la mejor formación del mundo de aquel entonces. Bajo las líneas egipcias. Un hombre preparado incluso a sentarse en el trono de Egipto. No estamos hablando de una persona neófita. Tal es así la educación y el porte que él mismo dijo, ¿qué está pasando? El pueblo clama por un Salvador, ¿y dónde está? Dios lo va a enviar, y él fue a buscar respuestas. Un hombre osado. Y la Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Dios le tuvo que decir a Moisés, sácate esa sandalia, lo cual lleva una simbología. Las sandalias representan camino. Las sandalias representan el currículum vitae de Moisés. Representa todo lo que es Moisés, toda su experiencia, todo su recorrido, todo lo que es Moisés. Y Dios le está diciendo, hasta aquí llegó Moisés. Deja todo lo tuyo a un lado. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Porque si no dejaba a un lado eso Moisés iba a tratar de manejar a Dios. Es como muchos creyentes que aún no dejan las cosas pasadas, quieren manipular a Dios. Dios no se tiene que someter a ti. Tú te tienes que someter a Dios. Para eso tienes que quitarte las sandalias de tus pies y a un lado. Moisés subió, dice la Escritura, con su vara, porque era pastor. Pero la Biblia dice que después del encuentro con Dios, Moisés descendió con la vara de Dios. Atento, subió con su vara, pero descendió con la vara de Dios. La vara simboliza autoridad. Moisés era un hombre firme, de carácter, de autoridad. Pero ante Dios entendió que ante Dios se tenía que hacer, dígalo. Y que si iba a tener autoridad, ya no iba a ser él, sino la autoridad de Dios. Es lo mismo que dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, gloria. Este Moisés que se presentó ante el Señor, Dios lo comisionó y le dice que sería el Salvador que fuera a libertar a Israel, su pueblo.
Pero Moisés puso trabas. Moisés puso esto y dijo Moisés: he aquí que no sé hablar. Otra expresión implica que balbuceo al hablar, o me pongo nervioso al hablar, o tartamudeo al hablar. Por eso algunos de una manera más firme dicen Moisés era tartamudo. Alabamos, poderoso Dios. Y eso como que toda la capacidad que él tenía como que lo atajaba un poco. Hay gente que son muy capaces, pero cierta cosita como que lo hace frenar. Él está recibiendo una comisión, él está recibiendo una misión, pero él mismo está presentando un pero. Moisés está en su experiencia con Dios. Moisés está recibiendo el querer, Moisés está recibiendo el hacer, pero él está planteando el pero. ¿Usted ha pasado esto lo mismo? ¿Cuántas cosas buenas Dios ha provocado en ti y tú presentes el pero? Te alabamos, santo Dios. Aleluya. Con todo, la historia dice que al final Moisés fue y Dios le asignó a Aarón, su hermano, para que lo ayudara. ¿Correcto? Amén. Ok. Vamos rápido. La Biblia, por ejemplo, me habla de otro personaje llamado Jeremías. Bendito Dios. En el capítulo 1 de Jeremías, Jeremías describe la visión que él tuvo en su llamado. Santo Dios. Cómo Dios trató con él. Y Dios le dijo a Jeremías, porque Jeremías dice que era de la línea sacerdotal, llamado a ministrar en el templo. Pero Dios tenía una misión o comisión distinta para Jeremías. Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Dios nunca es derrotado, por si acaso. De Dios son la victoria. Y Dios llamó a Jeremías porque siendo sacerdote, Jeremías miraba la situación del pueblo, volcada a la idolatría, volcada al pecado. Y Jeremías miraba todo eso como sacerdote. Dios lo llama a Jeremías de esta manera: antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te separé. ¿Cuántos dicen amén? Para proclamar. Pero Jeremías, ¿qué responde? Porque soy un niño. ¿Ve otra vez el pero? Otra vez la condición nuestra, el pero. Te adoramos, bendito Dios. Y Jeremías, diciéndole eso al Señor, el Señor le responde y le dice a Jeremías: no digas que eres un niño. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No digas que eres un niño. Más claro, Dios le está diciendo a Jeremías: yo no te estoy llamando porque he visto en ti, porque te veo a ti como un niño. Yo te estoy llamando porque he visto que estás dispuesto para mí. Aleluya. Dios quiere tu disposición. Poderoso Rey. Del resto se encarga Dios. Santo Dios. Es que soy débil, tranquilo, yo soy el fuerte, dice Dios. Damos gloria. Es que me cuesta hablar, tranquilo, yo tengo la palabra viva. Alabamos. ¿Cuánto alaban al Señor? Solo quiere Dios disposición. Con todo, la Biblia dice que al final Jeremías entendió y accedió al llamado. A pesar que Jeremías sabía que el pueblo al cual Dios le estaba comisionando, el de Israel, ese pueblo iba a tener la cabeza más dura y no iba a hacerle caso a Jeremías. Te alabamos. Nosotros, cuando hablamos de Jeremías, hablamos de uno de los profetas grandes. Sin embargo, uno mira si es que tuvo una gran congregación o un gran pueblo que le seguía. La historia bíblica dice que no. Te alabamos, bendito Dios. El trabajo de Jeremías era proclamar, era anunciar. En Jeremías 12 dice él: cómo no quisiera que mi cabeza fueran fuentes de lágrimas, para que yo llorase día y noche por la hija de mi pueblo.
¿Sabe por qué? Porque era un pueblo que no obedecía nada. Y ese pueblo fue llamado a predicar Jeremías. Vemos aquí dos personajes y termino aquí. Ahora volvamos a Isaías y terminamos. Isaías capítulo 6. Amiel, si me pones en el teclado, Amiel. Miren Isaías capítulo 6, verso 12 dice. Perdón. Gracias, Jesús. Verso 8, perdón. Después oí la voz del Señor que decía, esta es la expresión de Isaías en aquella visión donde ve el trono de Dios, los serafines allí, y él dijo, ay, que soy hombre muerto, porque siendo yo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. De pronto él ve que uno de los serafines se acerca y coge con unas tenazas un carbón encendido y lo pone sobre su boca, representando la limpieza de su boca. Y óigame, de la abundancia del corazón, quiere decir la limpieza de su boca, de su corazón y todo. ¿Estamos claros? Y luego le dice el ángel, el serafín, le da el mensaje de parte de Dios, le dice a Isaías, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. ¿Eres consciente, más claro, Isaías, que ahora estás limpio? ¿Eres consciente que ahora has sido santificado? Imaginemos que cada uno de los que estamos aquí somos los Isaías, a los cuales el Señor ha tocado no solamente con un carbón encendido, el Señor ha tocado nuestros labios y nuestra alma con la sangre preciosa y nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y nos pregunta también, ¿somos conscientes que el Señor nos ha limpiado? ¿Que nos ha santificado? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso es tremendo. Yo imagino la escena así, Dios mirando a Isaías. Isaías dice, soy hombre muerto. El Señor envía para que lo limpien y lo santifiquen. Y Dios sigue mirando a Isaías, lo limpia y le dicen, ¿te das cuenta que eres limpio? ¿Te das cuenta que has sido santificado? Isaías tiene que responder, sí. Dios, después de la respuesta de Isaías, como si Dios, yo me imagino la escena, como si Dios hiciera esto, sigue hablando en su consejo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Como dando una pregunta al aire. No le está preguntando a Isaías directo. Porque si fuese así, le hubiera dicho, ¿te puedo enviar a ti, Isaías? No, él pregunta, ¿quién irá por nosotros? A lo cual dice que Isaías contestó, envíame a mí. Dios sigue haciendo esa pregunta al aire a su iglesia. ¿Te he limpiado, dice Dios? ¿Te he santificado, dice Dios? ¿Has recibido un beneficio de parte mía, dice Dios? ¿Eres consciente de todo lo que yo he hecho por ti, dice Dios? Te mira Dios para que le respondas. Y luego Dios sigue lanzando la pregunta al aire. Hay necesidad afuera. ¿Quién irá por nosotros? En aquel tiempo hubo un Isaías que se levantó porque era consciente de que él había sido limpiado, era consciente que él había sido santificado. No le puso pero alguno a Dios, mas simplemente contestó con un corazón agradecido y le dijo a Dios, heme aquí, envíame a mí. Yo no puedo, pero tú puedes. Yo no puedo, pero tú puedes.
envíame a mí. Póngase de pie en esta hora.